El ADN contiene la información necesaria para construir y sostener el organismo en el que reside. Es decir, el ADN es un manual de instrucciones que explica cómo ensamblar un ser vivo y mantenerlo en funcionamiento. Además de explicar las características del mismo, tanto fisiológicas como psicológicas. Por su parte, el genoma es el conjunto de información que cumple esta función en un organismo dado. En el caso del genoma humano, la secuencia de ADN es contenida en 46 cromosomas. Sin embargo, los grandes simios presentan 48 cromosomas. La naturaleza, fuerza sabia que rige la vida, modifica el ADN mediante un proceso denominado evolución, produciendo mutaciones naturales, es decir, cambios que permiten que la vida se adapte al medio o entorno en que se desarrolla. Si analizamos cualquier ecosistema en el que no exista presencia humana, observamos que desde el depredador más temido hasta el insecto más pequeño, juegan un papel decisivo en el mantenimiento del equilibrio. Llegado a este punto se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué papel jugamos en el mantenimiento del equilibrio natural? ¿Cuál es nuestra función? Si analizamos al ser humano, en lo relativo a su comportamiento en el medio natural, parece claro que no aporta beneficio alguno. Entonces, ¿por qué la naturaleza engendraría un ser así? Mantener a un depredador como el ser humano sale muy caro, y no es rentable desde el punto de vista medioambiental. Pero la teoría del ser humano como accidente o suceso natural no es la única. De hecho, cada religión tiene la suya propia. Aunque todas convergen en un mismo punto. El ser humano fue creado por un sujeto al que llamaron Dios. Así textos como la Biblia cristiana, el Popol Vuh de los mayas, o los Vedas hindú, hablan de entidades superiores, o mejor dicho más avanzadas, que dieron vida al hombre. Según las creencias judía, cristiana y musulmana, Adán y Eva fueron los primeros humanos en habitar la tierra. Un fragmento de la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Otro dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Por su parte, el Popol Vuh de los mayas, cuenta cómo los constructores, o poderosos del cielo, crearon al hombre de la siguiente manera. Estas entidades crearon al primer prototipo humano, pero era un ser sin inteligencia, una especie de autómata. Por ello decidieron eliminarlo y crear otro prototipo. El segundo prototipo era muy superior, tanto que este ser lo conocía todo y no reconocía la grandeza de sus creadores. Alarmados por el hecho de haber creado un ser equiparable a ellos, decidieron limitarlo arrebatándole los dones que inicialmente poseía y haciéndolo sumiso y controlable. Podríamos hacer un recorrido por todos los textos y legados religiosos de casi todas las culturas humanas y encontraríamos historias similares. Puede que el más polémico sean las denominadas tablillas sumerias, dado que estos textos no han sido modificados por manos oscuras, como fue hecho con la Biblia. Estos textos cuentan la creación del hombre de manera muy explícita. Las tablillas mencionan como una raza más avanzada de dioses llamado Anunnaki, provenientes de otro planeta, combinó su propio ADN con el de un ser primitivo que habitaba la Tierra. Luego de varios intentos fallidos, el resultado fue el ser humano actual. Según narran las tablillas, estos dioses emplearon al ser humano como mano de obra para extraer recursos naturales de la tierra, principalmente oro. Pero dejaremos el tema de los Anunnakis para más adelante, ya que es importante primero analizar las evidencias que cada uno de nosotros llevamos dentro. Los simios tienen 48 cromosomas, y nosotros 46. Es extraño que la evolución pase por reducir la información genética de un ser vivo, y es más extraño que a diferencia de nuestros antepasados, los cromosomas 2 y 3 los tenemos fusionados. Dicha unión no se encuentra en nuestros antepasados.
Es el gran salto que diferenció al Homo sapiens del resto. Pero una unión entre cromosomas, no es algo que la naturaleza utilice como recurso evolutivo. De hecho es bastante antinatural. Más bien se trata de un recurso de ingeniería genética que se utiliza actualmente en la creación de determinadas semillas y animales transgénicos. Este cambio genético hace al ser humano una especie sin lugar a dudas extraña, que se aleja de lo ortodoxo en el planeta Tierra y que parece manejar el entorno a su antojo, destruyendo y alterando la evolución natural de los ecosistemas. Con este panorama más bien metafísico, nos hace creer que somos seres artificiales. Es decir, que somos fruto de una intervención genética dirigida. Muchos científicos dan una serie de pruebas a estudiar, para tomar esta hipótesis en cuenta. Sobre todo para diferenciarnos de un origen únicamente simiesco, y dejar claro que hay órganos y características propias del Homo sapiens que no suponen ninguna ventaja selectiva, sino, más bien todo lo contrario. Existe un gran salto cronológico entre los fósiles encontrados de nuestros supuestos antecesores, sin existir un eslabón común con características más cercanas a las nuestras. Perfectamente se podría hablar de especies extintas en lugar de especies evolucionadas hacia el Homo sapiens. Nuestros huesos son mucho más ligeros que los de los primates, es decir, que somos más dinámicos y flexibles. Asimismo, nuestros músculos son mucho más débiles, lo cual debería suponer una gran desventaja evolutiva si no fuese por nuestra capacidad bípeda. Nuestra piel está muy mal adaptada a las emisiones ultravioletas del sol. Incluso con el frío, si la función crea el órgano, en lugar de cazar animales y abrigarnos con sus pieles, deberíamos haber desarrollado una piel más protectora, como la de los primates. Nuestro pelo corporal es muy poco denso y débil. No tiene absolutamente ninguna función de supervivencia. Si nos depilamos, nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Nuestro cabello craneal parece ser meramente decorativo. Tanto el cabello craneal como las uñas crecen sin parar, sin ninguna lógica selectiva, ni evolutiva. No supone ninguna ventaja, y parece como si hubiera salido de la nada, por mero capricho o por errores de diseño. Nuestro sistema de reproducción podría definirse como propenso a generar plagas. Como si de virus se tratase, los Homo sapiens podemos reproducirnos durante cualquier época del año. Siempre somos receptivos sexualmente y no tenemos celo. Por tanto, la naturaleza no controla nuestra población. Somos seres muy grasientos. Entre 5 y 10 veces más grasa en la piel que cualquier primate. Es decir, tenemos grasa como para adaptarnos a un medio marino, más que terrestre. Nuestras cuerdas vocales son un auténtico desafío al darwinismo. Ninguna especie las ha desarrollado. Nuestra garganta parece un fino diseño de modulación del sonido. Sin ellas nuestro lenguaje sería imposible. Nuestra capacidad para cicatrizar heridas es pésima debido a lo grasientos que somos. Parece que no nos hemos adaptado a ellas. Y que es nuestra capacidad de manipular el entorno lo que nos hace sobrevivir al mismo. Nuestros cromosomas parecen más avanzados y complejos, pero son mucho más proclives al fallo genético. Se han registrado hasta la fecha más de 4.000 trastornos genéticos y decenas de enfermedades mentales o neurológicas. Es como si hubiésemos sido diseñados rápido, como mano de obra barata. Pues ningún ejemplar en la naturaleza presenta tantos fallos. Por mucho que nos quieran vender la teoría de la evolución humana como un proceso completamente natural que nos ha traído desde hace millones de años hasta lo que somos ahora, es otro dogma más. Las evidencias las tenemos dentro, en nuestros genes. ¿Pero para qué nos hicieron? ¿Cuál es la verdadera razón de nuestra existencia? Quizás las respuestas a estas preguntas las podemos encontrar en la antigua Mesopotamia. Historias sobre el origen de la humanidad hay muchas. Y van cambiando de cultura en cultura. Sin embargo, entre todos los relatos, hay ciertas características que se repiten como el mito de un primer hombre y una primera mujer. De todas ellas, hay una sumamente cautivante, la de origen sumerio. Instalados en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Mesopotamia, en la actual Irak, este pueblo de origen desconocido adoraba a unos dioses que llegaron de las estrellas. Los Anunnaki. Su nombre significa, los que del cielo a la tierra descendieron.
Si bien los detractores alegan que lo narrado en las tablillas sumerias solo son mitos, allí se habla de seres que llegaron a la Tierra hace muchos miles de años desde un planeta llamado Nibiru, mejor conocido como Planeta Décimo. El 12º planeta estaba poblado por seres humanoides muy similares a nosotros los seres humanos. Estos seres extraterrestres tenían un problema severo con su atmósfera, así que se fueron en una búsqueda a través del sistema solar, con el fin de encontrar oro. Un metal especial que podría curar a su planeta. Como Nibiru es un cuerpo celeste helado, necesitaban reflejar los rayos solares para obtener más calor. Estos seres extraterrestres sabían que la mejor fórmula para lograrlo, era diseminar oro pulverizado en su atmósfera para que se obtuviera un efecto espejo. Cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra, los nibiruanos utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales de su planeta a la Tierra. Después de llegar a la superficie, los seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Al principio edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera. Debido a que realizar el trabajo como minero no convenía a los maestros nibiruanos, el pueblo Anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos. Tratados como una especie de esclavos que representaban el elemento de trabajo de esa sociedad. Con el correr del tiempo los trabajadores se cansaron de laborar en las minas y se rebelaron, exigiendo crear un ser inferior con el fin de hacer ese trabajo en su lugar. Sus líderes consultaron y finalmente se llegó a la conclusión que un ser menor era necesario para este tipo de trabajo de explotación. Así crearon una nueva raza combinando sus genes con los de los primates más evolucionados que vivían en la Tierra. Probablemente eran los Australopithecus. En principio, Enki, quien era uno de los líderes, diseñó seres con formidable fuerza y tamaño, quienes trabajaron para los Anunnakis en la Tierra. Los cuales ayudaron a extraer el oro. Tan perfecto como suena, su creación tenía un flujo importante. Pero no podían reproducirse, y así los llamados dioses tenían que estar creando continuamente más de ellos, para mantener el proceso de minería funcionando en la capacidad deseada. Cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses volvía a su planeta natal hasta que terminara el ciclo de órbita. Mientras tanto, un grupo de Anunnakis permanecieron en la Tierra para cuidar de las minas de oro y los esclavos. Precisamente como fue ordenado por sus dioses. Debido a que los nuevos seres creados poseían características humanas, al igual que sus creadores, finalmente comenzaron a luchar por los deseos terrenales. Aprovechando la situación, los esclavos formaron una alianza y se rebelaron contra sus amos, justo como los Anunnaki una vez lo hicieron. Muchos de ellos lograron escapar de las minas y eventualmente se establecieron como personas libres en otras partes de la Tierra, viviendo como se describe en muchos textos antiguos, como las bestias salvajes. Después de que se completara el ciclo de órbita de Nibiru una vez más, los líderes de los Anunnaki volvieron a la Tierra y estaban muy descontentos al ver que la situación estaba fuera de control. Condenaron a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más. Durante su breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizaron más experimentos para crear una raza más sofisticada de trabajadores. Desarrollaron una raza capaz de pensar, hablar y reproducirse. Crearon al hombre actual también conocido como Homo sapiens. El jefe y científico Enki utilizó manipulación genética y fertilización in vitro, con el fin de crear a seres humanos a su imagen. El proceso consistió en el desarrollo de un organismo biológico en un entorno controlado y no biológico, similar a tubos de ensayos de laboratorio, como se muestra en el sello de un antiguo cilindro sumerio. Así nació Adapa. La palabra hebrea para hombre es Adam. Refiriéndose no a una sola persona, sino más bien, en nuestro caso una tribu de seres humanos llamados los que son de la Tierra. Después de que los Anunnakis crearon al hombre, todavía se enfrentaban a un gran problema. Los esclavos que escaparon y se dispersaron en una gran parte del planeta. Esto dio origen al Gran Diluvio, el cual fue utilizado para eliminar a los esclavos y los rastros de actividad extraterrestre en nuestro planeta, limpiando a la humanidad a excepción del Homo sapiens.